Buenas, de nuevo, un gusto saludarlos a todos en este nuevo video, en este corto, ahora ya enfocados en la última etapa del proceso de fusiones y adquisiciones, en ese análisis de la etapa de cierre, con lo cual lo más relevante es no pensar que ahí finaliza el proceso, porque recordemos que estamos en un contexto donde luego de hacer un análisis, luego de haber hecho unas valoraciones, de preparar, como se hizo en la unidad anterior, el proceso de debida diligencia, el due diligence, que nos permite conocer la calidad de los activos, que nos permite conocer más a profundidad la empresa en términos de personal, en términos de cultura, en términos de incluso su entorno empresarial con mayor detalle a través del análisis de sus competidores, proveedores y demás, pues vamos a ese proceso de llegar a firmar ese contrato, ese contrato de compra, ese contrato de fusión como tal, pero luego vendrá una etapa de implementación, porque como también hemos visto y han sido excelentes los aportes que se han dado en las otras actividades como en el foro de discusión, cómo la cultura, cómo lograr que se fusionen dos culturas que pueden ser incluso de latitudes distintas, si hablamos de empresas que estén en un contexto local versus otras en un contexto internacional, pues conlleva definitivamente todo un trabajo y conlleva la necesidad de desarrollar estrategias para superar y poder amalgamar esas diferencias culturales que pueden darse en los procesos de fusiones o bien de adquisición. Pero bueno, hemos ido avanzando poco a poco en ese proceso de valoración y en esta última etapa, pues, insisto, bajo el contexto de lo que nos corresponde analizar en esta asignatura, llegamos al proceso de cierre. ¿Okay? Con lo cual estaríamos dando paso luego a la etapa de implementación y pues definitivamente de seguimiento hasta llegar a la consolidación. Recordemos que en este proceso es importante también la determinación de un plan de medios, un plan de comunicación, tanto interna como externa, ¿ah? Que permita que permita al recurso humano de las diferentes organizaciones, pues, comprender, con mejor detalle, comprender los beneficios, esos grandes, ese valor agregado que se está dando en algunos procesos generado a partir de las negociaciones a nivel de juntas directivas y demás, consejos de administración, para lograr obtener los frutos que se han visualizado en cada uno de estos procesos. Vamos, para poder seguir y llevar una línea sobre esta última etapa, vamos a compartir una pequeña presentación donde lo importante también en esta etapa es recordar que pueden darse necesidades de algún tipo de financiamiento pensando en una adquisición e incluso la necesidad de algún recurso para la misma consolidación y demás. Y entonces vamos a poder analizar ahí el escenario de o bien hacer una emisión que podría perfectamente darse de algún tipo de capital común, o bien la utilización del apalancamiento, en este caso bajo la figura de un préstamo, o bien en su momento también vamos a ver ahí un par de diapositivas que nos referimos al tema de los arrendamientos, pensando en la necesidad de algún tipo de activo que permita consolidar ese proceso. Puede darse la necesidad de requerir algún tipo de, por ejemplo, equipo especializado, máquinas, vehículos, instalaciones, ¿ok? U otro tipo de activo que pues bien pueda ser gestionado y traído a la empresa a partir de una compra directa con recurso propio, la posibilidad de un financiamiento tradicional, llámese un crédito bancario, la emisión de unos bonos, lo cual no se vería no es tan común en estos procesos, puesto que apenas van a nacer a la vida jurídica, ya sea pues una fusión, la nueva empresa que se consolida,
Y en la adquisición, que pues, salvo que sea una empresa muy consolidada, a lo mejor la colocación de este recurso en bolsa le puede generar muy altos costos. Pero cabe la opción del arrendamiento operativo, por ejemplo, como uno de los más sencillos. Pero bueno, vamos a llevar esta guía a partir de estas diapositivas que voy a compartir acá con ustedes y pues que espero que les terminen de contribuir en esa formación de conocimiento que han venido ustedes desarrollando en este universo tan grande de las fusiones y adquisiciones, donde como vimos también y estuvimos analizando en el foro de discusión, vemos que pues llega a todos los sectores. Ahí analizamos en ese foro el tema turismo, ¿okay? Como uno incluso de los grandes generadores de recursos que en este caso Costa Rica tiene hoy y cómo la parte de las fusiones y adquisiciones bien podría ser una estrategia interesante para el crecimiento de este sector. Dale, vamos a compartir esta presentación con ustedes y llevar adelante este video. Bien, ya decíamos que en el tema de las fusiones y adquisiciones, pues estamos en esta última etapa, estamos en el proceso en donde ya llegamos a incluir esas precisiones finales, elementos necesarios para poder concretar esa transacción, ya sea de la fusión o la adquisición. Algunos puntos que podemos destacar, como, vamos, la definición de la cuantía. Recordamos que en la valoración que hicimos, utilizando la metodología del descuento de flujos como una de las más usuales, de las más comunes en estos procesos, nos genera un valor que bien pudo verse incrementado o bien puede incrementarse o bien puede disminuirse o puede cambiar en función incluso del proceso de debida diligencia que vamos o que hemos desarrollado en la etapa anterior. ¿Por qué? Porque podemos encontrar elementos que requieran ajustes económicos. En ese proceso podríamos haber encontrado o determinado algunas contingencias, ¿okay? O algunos elementos que se convierten en contingencias, como bien lo hemos podido analizar en la parte laboral, en la parte fiscal, en la parte ambiental, por ejemplo, de manera que tengan que hacerse algunas reservas o algunas reconsideraciones en términos económicos que puedan cambiar ese monto final, ese precio por llegar a determinarlo ahora ya, para poder cerrar como tal el proceso de fusión-adquisición. Eh, Importante tener claro que estos elementos no responden a cambios muchas veces no tanto de fondo, ¿ok? Sin embargo, pues bien sabemos que podrían darse algunos uh, inconvenientes que no puedan subsanarse, ¿ok? Y estamos en un proceso de negociación, con lo cual recordemos que no por haber llegado a este proceso ya hay un compromiso jurídico y demás en el cual haya que firmar sí o sí. No, estamos todavía en un proceso en el cual nos referíamos hace un momento en el punto donde se firma ese contrato. Por tanto, bien podríamos, dependiendo si las partes no logran concretar sus desavenencias, no firmar. ¿Okay? Sin embargo, pues sabemos que los procesos de haberse llevado de forma ordenada, estructurada y bajo un escenario de total apertura de cuentas, de información, de datos y demás, pues ha permitido lograr avanzar cada una de sus etapas de manera que no se llegue a un punto como en este que estamos y haya que echar, como diríamos comúnmente, para atrás. ¿Ok? Decíamos hace un momento que en algunos casos podría darse la necesidad de requerir financiamiento. No necesariamente la empresa, por ejemplo, alguien que esté comprando dispone de los recursos al 100% de recurso propio. Además de que recordemos que el apalancamiento, en este caso el uso de la deuda,
pues genera una serie de beneficios a nivel, por ejemplo, fiscal, el escudo que se genera a partir del gasto por intereses. Además, su tasa, dependiendo cómo estén las condiciones de mercado, podría estar obteniéndose tasas de interés bajas, favorables, las cuales son un costo menor que otra fuente de financiamiento, como lo es el capital propio, llámese acciones comunes, y ni que se diga pues un capital preferente. Entonces, bien podríamos analizar o bien considerar el tema del financiamiento como una opción. Ah, señalábamos, perdón, decíamos ahora la posibilidad de ese financiamiento interno, uso de instrumentos emitidos por las mismas partes, acciones, por ejemplo, ¿okay? Títulos de inversión, o el externo en el contexto de un crédito, que es de lo más común. Y aquí en el crédito, nada más señalar como dato al margen que dependiendo del tamaño del negocio que se esté analizando, en algunos casos se puede ver la necesidad de utilizar lo que se conoce como los préstamos sindicados. Sin entrar en materia, sin profundizar en esos elementos de crédito, recordemos que eso básicamente lo que viene es a representar la unión de varias entidades financieras para prestar ese recurso. Beneficios: evitar concentraciones de riesgo, cubrir capitales o necesidades de inversión grandes. Imaginémonos un negocio donde haya que comprar una empresa de 100 millones de dólares o de más, por poner un dato. ¿Okay? Entonces, una sola entidad prestando ese recurso podría concentrar mucho riesgo. Participación de 4 o más entidades, por poner un dato, podría ser una segmentación del riesgo, con lo cual es una buena gestión para todas las partes. Y pues hasta la posibilidad de obtener mejores condiciones en términos crediticios, llámese tasas, comisiones, acceso a los recursos, etc. No, insisto, nada más recordamos cada una de las fuentes de financiamiento que bien podrían ser esas que citamos, ¿verdad? Las más comunes, las acciones y la deuda. Y en cada una de ellas existe la posibilidad o de trabajarlas de forma individual o de forma combinada. Recurso propio con deuda, por ejemplo, que es una de las combinaciones más habituales, ¿verdad? Que pueden darse. No solo en el contexto de una fusión o una adquisición, sino en el mismo contexto general de la gestión de las empresas, de la generación de negocios, con un aporte por parte de los socios a nivel de capital propio, capital común, y el resto a partir de un apalancamiento, a partir del uso de algún tipo de financiamiento de una entidad pública, privada, llámese banco, llámese algunos otros fondos a nivel internacional. Existen algunos fondos que prestan dinero. A nivel local, básicamente nos referimos a bancos del Estado, bancos privados, cooperativas, mutuales. Bueno, básicamente dentro de esos aspectos, ¿verdad? Para no entrar en mayor detalle sobre eso. Decíamos también que cabe la posibilidad de trabajar el tema de los arrendamientos, lo cual es básicamente, pues, poder trabajar con una figura financiera en el cual se tiene el activo requerido sin que el mismo sea adquirido, sino más bien es un tipo de alquiler. Y pues ahí más adelante en otras asignaturas pues podríamos profundizar en todo lo que se refiere al tema de los arrendamientos, que es un universo bastante grande o un tema bastante grande, con sus diferentes ventajas en lo que se refiere a un arrendamiento operativo, a un arrendamiento financiero, considerando incluso hoy en día los elementos propios que señalan las NIF, las normas internacionales de información financiera. Como lo decíamos en otro video, más adelante vamos a desarrollar algunos de estos en relación a cómo impactan esas normas estos procesos de fusiones y adquisiciones. Por ejemplo, en temas de arrendamientos, tendríamos que tener una consideración sobre ese particular. Y así otros. ¿Ok? Hablábamos también otros mecanismos que pueden ser como la titularización de activos. Bueno, emisión de títulos con garantía de los activos que tiene la empresa que prevalece. Señalábamos ahora que eso es poco probable en función de um,
del nacimiento que se está dando en esta nueva figura jurídica. Sin embargo, pues no se descarta. Si fuese una empresa ya consolidada, si fuese una empresa que ya pues tiene su trayectoria en el mercado y está adquiriendo otra, bien podría también considerar eso. No es un elemento determinante el que no se puede utilizar. Es un tema de estrategia, es un tema de cómo estaría absorbiendo el mercado, porque recordemos que es la necesidad de obtener ese recurso para adquirir o bien llevar a la compra de algún activo requerido para estos procesos, para lograr la culminación exitosa de estos procesos. Bien, así pues, simplemente recordando elementos que ya ustedes dominan y que han visto en muchas otras asignaturas, recordemos que dentro de lo que es el uso de préstamos como la figura más habitual en el apalancamiento, bien podríamos tener dos escenarios, una amortización que conocemos como amortización gradual, que es una de las más comunes que se utilizan a nivel mercado local e internacional, y posteriormente lo que se conoce también como una amortización constante. Recordemos que aquí estamos trabajando en el contexto de lo que son anualidades, conceptos de matemática financiera, donde hay una cuota, es precisamente la representación de una anualidad, pago periódico, repetitivo, igual. En este caso, aun cuando las tasas de interés tienen fluctuaciones y demás, se consideran anualidades, puesto que cada vez que haya un cambio en ese elemento, lo que hace es recalcularse la cuota y durante el tiempo que no haya variación en la tasa permanece igual. Y esa cuota pues se distribuye entre principal e intereses. Entonces aquí pues un ejemplo sencillo, ¿verdad? Lo que podría ser una amortización gradual, cálculo de una cuota, que también podríamos valernos hasta la herramienta de Excel, ¿verdad? Como una de las más básicas, ¿verdad? A través de la función de precio, poder llegar a determinar cuánto es la cuota que podría pagarse por un préstamo y construir esta tabla. Construir esta tabla de distribución de principal intereses, pues para efectos contables, para efectos de registros y demás. Por eso señalábamos esta amortización gradual como la más común. Vean que en la columna de amortización, cada pago que se hace es un poco mayor. ¿Ok? Precisamente esa gradualidad es la que da nombre a este tipo de amortización. El interés cada vez va siendo menor, mientras que la amortización va siendo más alta. ¿Ok? Diferente cuando estamos en el escenario de amortización constante, donde ustedes observan la columna de amortización en la cual la misma, el monto permanece igual. De ahí su nombre, constante. Lo que cambia es el interés y por tanto la cuota. Este escenario, recordemos que no permite trabajar con una anualidad porque incumple el principio que señala que las anualidades pues, son pagos periódicos repetitivos iguales. Al cambiar la cuota aquí todos los periodos, pues es imposible que podamos aplicar ese elemento de matemática financiera en una amortización constante. Vale, como bien decíamos, aquí simplemente estamos reforzando, recordando conceptos que ya ustedes pues han visto en otros cursos, pero que hoy los estamos aplicando al proceso de fusiones y adquisiciones. Lo decíamos en el primer video de esta serie que iniciamos en el capítulo 1, donde pues en esta asignatura vemos la aplicación de muchos elementos que hemos revisado, que hemos analizado, que hemos profundizado en otras asignaturas y en este caso pues lo estamos viendo con lo que es el tema del financiamiento. Rápidamente, pues como decíamos, ver el tema de los arrendamientos en el escenario más básico, es un arrendamiento operativo con una opción de compra en algún momento, que es uno de los que puede darse o que se da mucho en el mercado también, de manera tal en el cual podemos ver dónde tenemos un préstamo normal y tenemos un activo que vamos a adquirir. Esta es la tabla que mejor representa el tema del arrendamiento. Vean que en este caso, que estamos visualizando acá? Un flujo de caja por una compra financiada, en donde solo vemos un gasto de mantenimiento. Vean que no tenemos una compra de un activo, sino que lo que tenemos es un alquiler. Y precisamente por eso es que se da ese gasto de mantenimiento.
El interés que observamos ahí es muy probable porque haya que hacer una combinación de principal e intereses para poder adquirir ese activo. Perdón, haya que hacer una combinación de deuda y capital para poder adquirir ese activo. Eh, Preparamos el flujo, vemos que aquí lo que estamos es simplemente de frente a uno de los flujos que ya hemos analizado en otros videos también, ¿verdad? No tiene diferencias salvo los valores o los nombres de las cuentas, ¿verdad? Para poder visualizar qué pasa cuando trabajamos con un financiamiento y con un arrendamiento. Vean que en este caso, aquí podríamos tener básicamente la compra como tal del activo y pues bien lo manejamos de esa forma y aquí lo observamos, ¿ok? El activo se compra, se adquiere con la deuda, aquí se arrenda, ¿ok? Entonces simplemente tenemos pago, tenemos la parte de fiscal, que tenemos la posibilidad de aplicar ese beneficio en función de los impuestos, al ser un gasto, es un gasto deducible como tal. Y bueno, vale, con eso calculamos un banco, en este caso, ¿por qué nos da negativo? Pues porque solo tenemos gastos, solo tenemos salidas, no tenemos ningún tipo de ingreso. A diferencia del escenario que está al lado derecho de la pantalla, donde vemos una combinación en una primera parte con el uso del arrendamiento y en una segunda parte la adquisición de ese activo a través de un préstamo. ¿Ok? Algo que es común que se dé, un arrendamiento con opción de compra. ¿Ok? Ese arrendamiento en el cual durante un tiempo la empresa alquila el activo y posteriormente lo adquiere. Puede ser con recurso propio o puede ser también valiéndose de algún tipo de financiamiento. En el fondo, lo importante sobre estos aspectos del financiamiento es tener la visión clara de que en los procesos de fusiones y adquisiciones podemos utilizar. Podemos utilizar la emisión de deuda, podemos utilizar la suscripción de un préstamo, podemos utilizar la emisión de acciones, ¿okay? Que en este caso estamos refiriéndonos a acciones que bien pueden ser comunes o preferentes. Lo más común, perdón, o lo más habitual es que sean acciones comunes. Eh, Rara vez se ve un proceso de emisión de preferentes para algún tipo de adquisición, pero no se descarta. Es decir, no hay ninguna norma que limite el poder utilizar una u otra. ¿De qué va a depender el uso de de una fuente determinada de recursos? Número uno, de las condiciones de mercado. Y número dos, también de si existe acceso a ese recurso, por ejemplo, el financiamiento. Muchas empresas podrían ver la opción del apalancamiento como una excelente oportunidad por condiciones de mercado, principalmente en tasas y demás, pero podría no estar disponible para ese sector préstamos. Podría no estar siendo en ese momento bancable la entidad que quiere adquirir ese préstamo. ¿Por qué? Bueno, porque a lo mejor todavía no tiene el tiempo a nivel de mercado, porque a lo mejor todavía no tiene su información totalmente estructurada como la solicita un banco para poder hacer una valoración de la misma y poder otorgarle un préstamo o bien alguna otra condición. ¿Ok? Entonces, en resumen, lo importante es saber que existen las opciones y que en cada uno de los procesos debemos analizarlo. Recordemos que estos procesos de fusiones también los podemos visualizar dentro de la gestión de proyectos. Es un proyecto, una fusión. Es un proyecto, una adquisición. Y como tal, tiene sus características propias. Es uno de los elementos que hace, que caracteriza, valga la redundancia, un proyecto. Sus características, sus elementos propios, sus aspectos muy puntuales. Entonces, vuelvo e insisto, dependiendo de las condiciones de mercado, así podrían ser las opciones de financiamiento que se den en este caso para el proceso que estemos llevando adelante. Dale. En esta etapa, en este proceso de cierre, como bien decíamos, son lo que buscamos es hacer ajustes menores. En la sana teoría ya se han venido desarrollando los demás estudios que permiten documentar, que han puesto a disposición de las partes toda la información relevante, veraz y confiable que le permita la toma de decisiones.
Por eso son ajustes de interés que buscan maximizar el beneficio de las partes, ¿ok? Terminar de darle esa cuantía, por eso la valoración final del negocio, y definitivamente, pues sin que sea una lista taxativa, podríamos considerar elementos como el financiamiento, como la gestión tributaria y sumamente importante, y no por eso, aunque se cite de último, lo que tiene que ver con los acuerdos de indemnización. ¿Por qué? Citábamos al inicio del video el tema de que si bien es cierto, estamos en el proceso de cierre, viene la implementación y en ese proceso de implementación podrían ya en la práctica, ya estando en frío, en caliente, perdón, diríamos, surgir elementos que requieran de algún tipo de indemnización. Entonces es sumamente importante que las cláusulas que estén en esta línea estén muy, pero muy claras entre las partes, quienes las estarían en posición de beneficiario y quienes en posición de, pues, diríamos, obligado a atenderlas dependiendo de lo que suceda. Ejemplos, ¿vale? Podríamos ya estar operando y que surja un problema de gestión tributaria, un problema fiscal, un problema ambiental, a todas esas contingencias que en algún momento hemos citado y hemos señalado. ¿Cómo se resuelven? ¿Ok? ¿Quién tiene responsabilidad y hasta qué punto? ¿Y cuánto? Importante, temas de cuantía. ¿Hasta cuánto se negocia en una parte? ¿Hasta cuánto se negocia en otra? Y si no, ¿cuál va a ser el mecanismo por el cual vamos a resolver cualquier conflicto que no podamos ponernos de acuerdo? ¿Será un arbitraje? ¿Serán temas de tribunales? Bueno, pues, insisto, será parte de lo que en su momento las partes tienen que delucir y poder buscar los mejores acuerdos, siempre en una línea de ganar-ganar para todos. Y bien, con esto pues damos por finalizado este recorrido de de esta última etapa, perdón, como bien decíamos, señalando de que es ese proceso de cierre, pero que viene la implementación. Y después de esa implementación, pues como tal el seguimiento. Pero ya se concretó, ya se firmó el acuerdo, el contrato como tal. Entonces, pues ya estamos, ya completamos, ya logramos llevar todo el proceso de lo que es desde el análisis preliminar, la valoración financiera y el due diligence para completar precisamente con la firma del contrato de fusión o adquisición. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta serie de videos que están a su disposición. Siempre la universidad buscando que se ponga a su servicio y a su disposición el material de mejor calidad para pues que cada uno de los requerimientos y demás pues cumpla su función. No es un asunto meramente de cumplimiento normativo, sino realmente la generación de un conocimiento amplio, vasto, actualizado que pueda llevarse a la práctica. Cerrar esa brecha entre lo que es la teoría y la práctica. La experiencia definitivamente de cada uno de los que hemos estado en estos diferentes procesos, llevarla hacia ustedes como estudiantes y que el día que les corresponda participar en estos procesos, pues definitivamente lo puedan hacer de una forma activa y buscando el éxito y el ganar-ganar para todas las partes. Un gusto haber estado con ustedes y nos vemos en algunas otras actividades. A cumplir con todos los requerimientos que tenemos para esta última etapa, para cumplir con éxito y lograr el mayor beneficio en este cuatrimestre que estamos. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.